Llegar a todos nuestros estudiantes de la carrera de enfermería, quienes por razones de la pandemia no han podido estar con nosotros acá en la práctica. Entonces queremos a través de nuestro programa que ellos practiquen vía online, que ellos vayan viendo la forma adecuada de manejo adecuado y la participación tan importante de los estudiantes de enfermería en las diversas ramas de la carrera. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Soy la doctora Jimena Valdivieso y los estaré junto a ustedes en este programa, que el tema me encanta, es súper interesante. Así que vamos a prepararnos para un programa muy bueno. También agradezco a docentes y estudiantes de la carrera, pues que están detrás de la producción de este programa para poder llegar a todos ustedes de la mejor forma y sobre todo de una forma informativa con relación a la salud y una forma didáctica para todos nuestros estudiantes. Así que bienvenidos a nuestro programa. La tarde de hoy trataremos un tema muy interesante que es la alimentación y la nutrición en pacientes con diabetes e hipertensión. Esto es muy frecuente que se dé, pero qué importante que es saber que la alimentación tiene un rol, yo diría, primordial en el manejo adecuado de estas patologías. Y para que nos ayude y nos instruya sobre el tema, la tarde de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Mónica Ceballos. Ella es médica nutrióloga de nuestra ciudad, pues, y ha tenido a bien, pues, aceptar nuestra invitación para que nos acompañe la tarde de hoy a despejar inquietudes sobre este tema tan interesante. Siempre estamos recordándoles que el rol de la enfermera es crucial en el apoyo junto al profesional y al especialista. Es por eso que también vamos a conversar cuál es la forma adecuada del manejo de ellos, en qué momento es lo que intervienen para colaborar y para que el resultado sea muy bueno. Bienvenida, doctora Mónica, gracias por aceptar la invitación. Realmente es un honor grande tenerla acá. Y nada, vamos a desarrollar este tema tan interesante. Muy buenas tardes, doctora Jimena. Muy buenas tardes también con todos los televidentes. Para mí es un placer poder acompañarlos en el programa y un honor que hayan podido invitarme para este programa. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Como dije al inicio, vamos a conversar un poco acerca de la nutrición en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos. Vamos a separar un poquito los dos temas para que sea claro para nuestros estudiantes y para toda la comunidad que nos está viendo a través de nuestra transmisión en la página del instituto. Conversemos un poquito en forma general acerca de las dos patologías. Conocemos, sabemos que son de tipo genético, pero existen malos hábitos y factores que pueden acentuar a las dos, ¿verdad? Entonces, a ver si nos cuenta un poquito acerca. Bueno, existen factores genéticos, como usted lo acaba de decir, que con esos no podemos hacer ninguna cosa para modificarlos. Contra la genética no podemos hacer nada. Sin embargo, sí existen factores que sí son modificables, como por ejemplo los hábitos de estilo de vida. En estos hábitos tiene mucho que ver tanto el consumo de sustancias tóxicas como alcohol, cigarrillo, drogas y también la realización de actividad física. Normalmente confundimos hacer actividad física con ir al gimnasio y no solamente puede ser ir al gimnasio, cualquier tipo de actividad que nos ponga en movimiento, que nos saque del sillón frente al televisor, cualquier situación que nos ponga en movimiento nos sirve muchísimo para dejar el sedentarismo y para realizar cualquier tipo de actividad física. Pero desde mi punto de vista, el pilar fundamental es la alimentación. En cuanto a la alimentación, no solamente cuando ya está establecida la enfermedad, sino mucho mejor antes para prevenir el aparecimiento de este tipo de enfermedades, que aparte de genéticas son metabólicas. Por lo tanto, la alimentación saludable juega un papel fundamental en la prevención de este tipo de enfermedades.
Sobre todo hablando de prevención, esto es fundamental, manejar ya el idioma de prevención más que curación, ¿no? Ese es el objetivo y muchos de los programas que tenemos acá en el instituto, el enfoque es eso, ¿no? Tratamos de prevenir a través de una buena alimentación y adecuada estos dos tipos de patología que pueden presentarse. ¿Cuáles pueden ser las crisis que pueden tener estas dos patologías, donde no sean bien controladas, donde no estén bajo el control de un médico, donde no tengan una buena alimentación? En cuanto a la diabetes, tenemos los dos extremos, cuando hay un nivel muy alto de glucosa y cuando hay un nivel muy bajo de glucosa. En ambos casos es por un descontrol metabólico y en ambos casos también es porque el paciente a lo mejor no está siguiendo correctamente las indicaciones del médico. Cuando ya se trata de un paciente que tiene la enfermedad establecida, es muy importante que siga adecuadamente todas las indicaciones, no solo las indicaciones alimentarias, sino también las prescripciones que el médico que le está tratando su enfermedad le indica. Ahora, en el caso de la hipertensión igual, ¿no? Ahí puede haber una descompensación si no tengo no puedo tener la medicación, puedo estar tomando la medicación, pero no tengo una alimentación adecuada. En el caso de la hipertensión, de igual manera, lo principal es reducir el consumo de sal. Las cantidades excesivas de sal que no solamente se encuentran en la que yo le añado a los alimentos cuando los preparo, sino que en la mayor parte de los casos se encuentran las cantidades más grandes de sal en los alimentos procesados, en los enlatados, en los embutidos, que a veces no tomamos en cuenta que estos alimentos pueden estar muy concentrados en sal y que me están aportando mucha más cantidad de la que yo preparo en los alimentos. Y además que el alimento puede tener una cierta cantidad de sal, la forma de preparar, como usted mismo menciona, es súper importante, ¿no? Y aquí vamos a poner un alto y recalcar el tema de la forma de preparar adecuadamente, de forma saludable, los alimentos, porque realmente hay alimentos determinados, como estoy diciendo hace un momento, que tienen, pero nosotros los preparamos además de con mucho condimento, con mucha cosa más que le podemos poner y que a la final terminen haciendo un alimento que al parecer no está tan condimentado, pero es una carga muy grande. Exactamente. En ambas enfermedades, tanto en la hipertensión como en la diabetes, uno de los principales objetivos es mantener un estado nutricional adecuado. No solamente un peso adecuado, sino que una composición corporal adecuada. Y para ello es muy importante los métodos de cocción, porque no solamente las cantidades, el medir raciones, el comer muchas verduras, como a veces la gente piensa que es solo de comer verduras para tener una alimentación saludable, sino que más que nada interviene en este caso los métodos de preparación de los alimentos. Así es. Doctora, nos gustaría saber, entrando ya un poco en el ámbito de la enfermería, en qué parte ellos intervienen. Nos gustaría saber cuando hay un paciente con crisis hipertensiva, cuando hay un paciente con algún problema, ya sea como usted nos mencionó, glucosa alta o glucosa baja, que van a haber síntomas y signos características de estas dos crisis, ¿verdad? Me gustaría que nos mencione acerca de ellos porque el personal de enfermería tiene que estar preparado y listo para recibir a un paciente que viene con un coma diabético, que presenta una baja de glucosa, a un paciente que está con una crisis hipertensiva. Ellos tienen que estar formados y preparados para atender una emergencia en primera mano y luego pasar pues al especialista, quien va a ser que se encargue de las indicaciones adecuadas de la alimentación. ¿Cómo pueden saber ellos cuáles pueden ser estos signos que tienen que tener muy alerta y pendientes? Bueno, en el caso de una persona que ya está diagnosticada de diabetes, por ejemplo, en este caso podemos sospechar de un coma diabético porque, bueno, coma significa ya un estado avanzado de una descompensación metabólica. Por lo tanto, para que haya un coma diabético debe haber cierto grado de disminución del estado de conciencia. Puede ser mayor o menor, puede ser una simple somnolencia, pero que el paciente todavía continúa despierto, o puede ser que se siente muy cansado, muy débil, o que simplemente se durmió por completo. Entonces, el coma diabético puede ser tanto por una elevación
exagerada de la glucosa, como también por una disminución de la glucosa. En este caso, el principal síntoma va a ser la disminución del estado de conciencia, pero de acuerdo a si es por hipoglicemia o por hiperglucemia, puede ser también un síntoma, por ejemplo, la sudoración excesiva, o en el caso de la hiperglucemia, como por ejemplo con la cetoacidosis, puede cursar también con dificultad respiratoria. En el caso de la presión, en cambio, los síntomas van a ser un poco diferentes. Por lo general, puede dar síntomas como dolor de cabeza muy fuerte, como una opresión en el pecho o cansancio, deshidratación. Los síntomas pueden ser muy variables. Sin embargo, el personal de enfermería, pues, lo primero que debe saber son los antecedentes de esta persona, ¿no es cierto? Al estar con el paciente en casas y sé que es un paciente diabético, lo primero que debo saber ante cualquier signo de alarma es tomarle una glucosa, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, poder tener las medidas necesarias. En el caso de un paciente hipertenso, pues la primera medida será tomarle la presión para saber cómo está su nivel de presión y de acuerdo a eso poder actuar. Mire qué importante el rol del enfermero o la enfermera, el momento de asistir a un paciente con una de estas dos crisis que estamos mencionando, ¿verdad? En un ratito más vamos a pasar a nuestras prácticas, que realmente felicitamos y agradecemos a los estudiantes y docentes que nos acompañan, porque se han preparado muy bien con 2 escenarios, para que ser un poco más explícita, 2 escenarios en los que vamos a enfocar una crisis hipertensiva y también un coma diabético, cómo actuar, cómo reaccionar. Antes de pasar al laboratorio, pues me gustaría saber si pronto usted nos puede sugerir qué podemos hacer en casa. El rato que nosotros presentamos una crisis hipertensiva, claro, lo indicado de pronto, pero ¿qué hacer inmediatamente? En una crisis hipertensiva o en el tema de un coma diabético. Bueno, en el caso de la crisis hipertensiva es un poco más complicado porque cuando necesitamos bajar la presión es necesario utilizar fármacos. Para ello sí debería ser pues fármacos indicados por el médico, o si el paciente tuvo la crisis porque se olvidó de tomar la medicación o porque no lo estuvo haciendo durante algunos días anteriores, por lo menos darle la medicación que debía haber tomado en ese día. Y lo ideal sería acudir a una casa de salud donde tengamos toda la medicación y todo lo que necesitamos para reducir la presión. En el caso del coma diabético, sí hay cómo hacer más cosas. Por ejemplo, si es que yo constato con el glucómetro que es una hipoglicemia, puedo, si es que el paciente todavía está consciente, no está completamente dormido, conserva algo de su estado de conciencia, puedo darle una solución azucarada con cualquier tipo, con azúcar blanco, moreno, panela, lo que sea, un poquito de agua con azúcar, eso va a ayudar a subir inmediatamente sus niveles de glucosa hasta llegar a la casa asistencial donde le vayamos a controlar por completo este estado. Y en el caso de que sea una hiperglucemia, si el paciente utiliza a lo mejor insulina, aplicarle la dosis de insulina que a lo mejor se olvidó de aplicarse o que no la estuvo también llevando durante los días anteriores. Perfecto. Bueno, en un rato más regresamos con la doctorita para unas conclusiones finales que siempre nos gusta. Quiero saludar al doctor Mario Coronel, que ya nos acompaña también en el área de laboratorios, docente de nuestra institución. Él es nutricionista, dietista, pues, y se va a encargar en la parte práctica junto con los estudiantes el manejo de una vez trabajado, una vez estabilizado un paciente, luego las recomendaciones de tipo nutricional. ¿Están listos? En un rato más pasamos al laboratorio número 3 de enfermería, pues para desarrollar esta práctica. Así que yo tengo recomendaciones importantes para todos ustedes y quiero que te inscribas, que formas parte del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Las matrículas ya están abiertas. Visítanos en nuestra página y redes sociales. A través de nuestra página web también www.tbolivariano.edu.es. Infórmate todo acerca de nuestros proyectos, de nuestros programas. Nuestros laboratorios están equipados con tecnología de punta y ahora, gracias a la gestión de nuestras autoridades, contamos con 2 nuevos laboratorios con simuladores de primera traídos desde Inglaterra, lo que siempre garantiza un óptimo aprendizaje de nuestros estudiantes, como si estuvieran propiamente en áreas de salud. Así que nosotros nos sentimos muy orgullosos. También recordarte que lo que sueñas, lo que quieres ser, lo puedes cumplir aquí en el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Les recuerdo y con mucho orgullo que somos categoría A,
y sobre todo que estamos dentro de los 5 institutos mejores, más importantes de nuestro país. Así que orgullosamente, Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es dos enfermedades muy comunes aquí que nosotros hemos visto y que se nos presentan a diario, lo que es la diabetes y lo que es una hipertensión. Al momento vamos a hablar sobre lo que es la diabetes. En este momento es un coma diabético que vamos a tratar. Vamos a narrar la historia de nuestro paciente aquí y la mano lo que es de que el personal de enfermería es muy importante en el rato de actuar junto con el médico. ¿Ya? Teniendo en cuenta algunos parámetros, que las complicaciones de un coma diabético viene a ser una cetoacidosis, también tenemos de un estado hiperosmolar y también tenemos lo que es una hipoglucemia. Siempre vamos a considerar para un problema de cetoacidosis diabética, que es la hiperglicemia y conjuntamente una elevación de lo que de la glucosa y también lo que son parámetros de ácido base. Es decir, que aquí se da una disminución de lo que es el bicarbonato. Uno de estos parámetros es de ver el estado de conciencia de nuestro paciente. Entonces, entramos a nuestro campo diario que vamos a vivirlo. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama la paciente? Emily Cartuche. ¿Ella toma algún medicamento? Muy bien. ¿Y la paciente estuvo últimamente ingiriendo a lo mejor alguna bebida alcohólica o de dónde vienen? Ingiriendo alcohol. Muy bien. En este proceso, lo importante es de que el personal de enfermería nos ayude aquí la toma de la glucosa. Nuestra compañera Cristina Jumbo nos va a colaborar. Así es, fundamental, una de las acciones de enfermería y cuando nosotros ya conocemos, en este caso, el antecedente del paciente, ya el familiar nos ha dicho que viene de una fiesta y esta pues ha consumido cierta cantidad elevada de alcohol, ya. Previo a eso nos ha comentado que ella padece de diabetes, ¿sí? Entonces, lo primordial que nosotros vamos a realizar en este momento es medir el valor de la glicemia por medio del glucómetro. Ya con el glucómetro nosotros vamos a poder obtener ese valor y podemos verificar en qué estado se encuentra el paciente. Para realizar los procedimientos es necesario pedir al familiar que por favor nos espere en la sala de espera y nosotros procedemos a continuar con los procedimientos, ¿sí? Recordando que una de las acciones de enfermería antes de cualquier procedimiento es fundamental la higiene de manos. En este caso yo lo voy a hacer con alcohol gel, ¿sí? Como estamos aquí en compañía del doctor, nosotros vamos a poder valorar inmediatamente cómo se encuentra esta paciente. Procedemos a preparar todo el material, ¿ya? Colocamos la tirilla en el glucómetro y tenemos todo listo para realizar el procedimiento. Vamos a utilizar una torunda con alcohol y luego vamos a utilizar una torunda seca para realizar el secado. Siempre debemos tomar en cuenta que para poder medir la glicemia lo vamos a hacer en la parte lateral de los dedos, ¿sí? Preferible una sola pasada al momento de realizar la asepsia, ¿sí? En este caso, como aún queda humedecido, lo que nosotros vamos a hacer es secar, ¿sí? Luego de que secamos, procedemos a utilizar nuestro lápiz, ¿sí? Para poder realizar el pinchazo. La paciente está un poco somnolienta, así que en este caso podemos mencionarle lo que vamos a hacer. Y en otros casos, cuando el paciente está despierto, ya podemos indicarle. Ya en este caso la señora está un poco somnolienta, va a sentir sí un poco de dolor, pero es para prevención de ella. Un pinchacito. Entonces, en este momento podemos observar que es una paciente
que por su antecedente de que ingirió alcohol, su antecedente de que es diabética, tiene una glicemia de 400. Entonces, en este momento lo importante es ayudarle a bajar lo que es la glicemia. Como también nosotros conocemos de que era una paciente que se aplica insulina, tenemos que tomar en cuenta que estos factores, estas complicaciones, se pueden desencadenar cuando los pacientes no toman la medicina una dosis adecuada o no toman el medicamento a su debido tiempo. La otra es cuando se colocan insulina en dosis muy bajas que no permiten compensar la cantidad de glucosa que ellos tienen. En ese momento van a presentar una de las características fundamentales o muy comunes que se presentan es por la ingesta de alcohol que contribuye a que se presente lo que es el cuerpo cetónico. La sintomatología o las manifestaciones clínicas que nuestros pacientes presentan es una gran deshidratación. Lo que vamos a observar es de que nuestra paciente puede estar confundida también su estado de conciencia en tiempo, espacio y persona alterado. Nosotros lo podemos comprobar al momento de preguntarle a nuestra paciente en dónde cree que está, qué año es, su nombre y qué edad tiene. Nos podemos dar cuenta ahí de su estado de conciencia. Otra de las características es de que estos pacientes tienen mucha sed, aparte de que tienen mucha sed, orinan mucho, tienen muchas ganas de ir al baño, tienen a veces picazón en el cuerpo también. Son pacientes que quieren comer también en exceso y eso es lo que nos ayuda a su determinación. En este caso, como tiene una hiperglicemia, lo recomendado es de que vamos a aplicarle en este momento una insulina a nuestro paciente. Entonces, para colocación de las insulinas, tenemos que tomar en cuenta dos parámetros. Uno es de que se puede colocar 2 unidades internacionales por kilo de peso y la otra manera es de que a partir de los 150 se empieza a sumar 50-50 y se hace por cada 50 que se ha incrementado miligramos de glucosa, se debe de colocar 2 unidades. En este caso, nuestra compañera del personal de enfermería va a colocar lo que son unas 8 unidades a nuestro paciente de insulina para luego proceder a lo que es más importante o algo tan básico e importante que tenemos que conocer en nuestro paciente, es la hidratación sobre todo. Entonces procedemos a la colocación de una dosis de insulina a nuestra paciente. En este caso, siempre nosotros vamos a priorizar los lugares, las regiones donde vamos a aplicar el medicamento. Como ya conocemos las vías de administración, debemos recordar que en la parte abdominal siempre vamos a poder tener la primera alternativa, ¿no? Recordemos que la insulina es un medicamento que se aplica vía subcutánea, quiere decir en el tejido graso, ¿ya? En este caso yo voy a considerar la parte abdominal, ¿sí? La región del ombligo, voy a considerar 2 dedos, puede ser a mano derecha como a mano izquierda. Y luego procedo a realizar la limpieza de la zona donde voy a aplicar, ¿sí? Indicándole, en este caso la paciente es delgada, ¿ya? Lo que corresponde realizar en este momento es un pliegue, ¿sí? Realizo un pliegue y procedo a administrar la insulina en un ángulo de 90 grados, ¿ya? Cuando este es un paciente obeso, ¿ya? O de contextura gruesa, podemos aplicar en un ángulo de 45 grados, ¿ya? Fundamental después de aplicar la insulina, verificar que esta zona pues obviamente quede completamente sin ningún rastro o evidencia de que se ha aplicado la medicación. Muy bien, una vez de que nuestra compañera de trabajo nos ha colaborado ya en algo importante colocando la insulina, también necesitamos aumentar lo que es una hidratación. 2 puntos. Primero, cuando estos pacientes cursan con este aumento de glicemias, lo importante es ayudar a diseminar o ayudar a diluir, ya que la viscosidad de la sangre incrementa debido a lo que es los niveles de glucosa que están elevados en la sangre y dificultan el funcionamiento cerebral. Es la causa por la cual nuestro paciente va a estar alterado en su estado de conciencia. Entonces, primero nos ayuda a diluir y segundo a hidratarle, que es lo más importante para evitar daños, sobre todo a nivel de órganos diana o órganos importantes, como es el riñón, el corazón y el cerebro. Procedemos, por favor, compañera enfermera. A canalizar la vía. A canalizar la vía. Listo. Cuando nosotros ya tenemos la indicación de administrar en este caso, en este tipo de pacientes, una solución cristaloide para disminuir el nivel de glicemia, debemos tener todo el material a la mano, ¿sí? En este caso vamos a colocar una solución de 1000, ¿sí? Para poder disminuir ese nivel elevado de glicemia. Procedo a preparar todo el equipo, ¿ya?
para poder realizar este procedimiento. Es fundamental que tengamos todo el material a la mano para evitar algunos apuros que a veces suelen suceder, ¿sí? Preferible, antes de todo, siempre tener todo listo. Como sabemos, la paciente se encuentra en una área de triaje y pues es fundamental que todo lo tengamos y actuemos muy rápido, ¿no? Porque sabemos que estamos con una paciente, en este caso, un poco delicada. En el ambiente hospitalario siempre es preferible colocar una llave de 3 vías porque no sabemos qué es lo que va a suceder más adelante, ¿ya? El número de Decatlón que se puede utilizar siempre va a tomar en consideración la patología o el problema que se esté pasando. En este caso voy a utilizar un Decatlón número 20, ¿sí? Para realizar la administración de la solución. Luego procedo a valorar una zona donde pueda tener una vía de un buen acceso, un buen calibre, que nos permita poder acceder a esta hidratación. Luego de valorar la vía, procedemos a realizar la asepsia. ¿Sí? ¿Ya? Está muy bien. Y luego procedemos a canalizar. En este caso, la paciente está un poco somnolienta, ¿ya? Vamos a tratar de que haga un poquito puño. Ya, estamos en vena. Listo. Retiramos el torniquete y procedemos a colocar la llave de 3 vías. ¿Sí? Una vez colocada la llave de 3 vías, nosotros podemos ya asegurar, en el momento que pinchamos, puede que se infiltre o en tal caso no sea una buena vía permeable, y eso conlleva a que en el momento de la emergencia pues no actuemos rápido, y lo que nosotros queremos lograr es que esta paciente se hidrate lo más pronto posible, ¿ya? Como usted observa, la solución, la vía, en este caso está muy permeable, quiere decir que la paciente en este caso se empieza a hidratar, ¿sí? Como indicación tenemos que debemos colocar un bolo de la glucosa. Entonces, con esto nosotros vamos a darle a nuestro paciente de alta, ya que si la glucosa baja es considerable ya, para que nuestro paciente poco a poco va a ir recuperando su estado de conciencia y podrá ser de alta. Pero una de las cosas que es importante en estas enfermedades, sobre todo en esta enfermedad metabólica, es siempre llevar de la mano el médico, la enfermera y por supuesto un nutricionista, ya que esto nos va a ayudar. En este caso, para poderle otorgar el alta a nuestro paciente, tendremos que pedir la ayuda de nuestro médico nutricionista Mario Coronel. Por favor. Bueno, muy buenas noches con todos ustedes. Realmente, como decía el doctor, es importante el manejo interdisciplinario de este tipo de pacientes. ¿Por qué razón? Porque justamente estos pacientes requieren esa educación en cuanto a alimentación, en saber qué comer, cómo comer, en qué porciones comer, y más que todo el que la familia también sea el apoyo del manejo de alimentación de este tipo de pacientes. Entonces, dentro de las recomendaciones que nosotros podemos dar, básicamente es, en primer lugar, prohibir el consumo de azúcares simples. ¿Y dónde encontramos nosotros estos azúcares simples? Básicamente en azúcar, panela, miel de abeja, miel de caña, que justamente muchos de nuestros pacientes diabéticos usan de forma normal o cotidiana. ¿Por qué razón? Porque básicamente se enfocan en la palabrita saludable, que porque la vecina, la comadre le dijo que ese azúcar es saludable, entonces empiezan a consumir nuestros pacientes y llegan completamente descompensados. Otra de las recomendaciones es que si nuestro paciente, en este caso, es obeso o tiene algún grado de sobrepeso,
nosotros tenemos que tratar de que mi paciente, en este caso, baje al menos un 10% de ese peso, justamente para que los niveles tanto de glucosa y si es hipertenso, también se empiecen a regular y lógicamente la medicación que envía el médico, en este caso, va a surgir mejor efecto. La siguiente recomendación que le podemos dar a nuestro paciente es básicamente la actividad física, importantísimo. Como decía anteriormente la doctora, no es solo hacer ejercicio, sino mantenernos ocupados, de pronto subir y bajar gradas, de pronto trabajar con botellitas de agua como pesas, pero siempre mantenerme activo y al menos unos 30 minutos. Otra de las recomendaciones que podemos dar es básicamente reducir el consumo de carbohidratos dentro de una misma comida. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Lastimosamente, nuestra comida ecuatoriana es cargada de carbohidratos. Comemos yucas, comemos plátanos, comemos arroz dentro de la misma comida. Entonces, eso para un paciente con diabetes, lógicamente la glicemia va a subir inmediatamente. Entonces, ¿qué tipo de preparaciones o sopas deberíamos en este caso recomendar? De pronto sopas que tengan hortalizas, verduras como parte prioritaria y adicional dentro de su alimentación. Podemos utilizar cualquiera de las técnicas que existe para modificar mis porciones. Puedo manejar a través de mis manos, que de hecho es un método muy utilizado. Se utilizó esto como parte de la educación en nutrición en pacientes en Zimbabue, en África, que es básicamente consumir en función a las porciones de mi mano. Entonces, básicamente, porción de ensalada son mis dos manos juntas. ¿Y qué tipo de ensaladas? Ensaladas que sean tanto cocinadas como crudas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Dentro de la ensalada puedo yo poner brócoli, puedo poner zanahoria y del otro lado la parte cruda sería la lechuga, el rábano, la col y de igual forma el consumo de proteína, básicamente porción tamaño de la mano. El carbohidrato tamaño del puño, es decir, esto. Si esto nosotros le pasamos a medidas caseras, que es otra técnica que de hecho esta justamente nació en México, que es básicamente utilizar medidas caseras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger el plato y a ese plato le vamos a dividir en 4 porciones. Las dos primeras va a ser ensalada. La siguiente va a ser el carbohidrato y la siguiente va a ser la proteína, que puede ser pescado, pollo, carne de res, carne de cerdo. Aquí importante el consumo de proteínas para que justamente mi paciente que sale con el alta o mi paciente que es diabético justamente no pierda masa muscular. Otra forma de medir porciones básicamente es la de pesar todo, que esto básicamente con digamos la recomendación o la sugerencia que el nutricionista vaya dando, le guiará al paciente en este caso cuál es el mejor método que puede llevar. Una vez que el paciente está estabilizado, que sale con el alta, hay que valorar lo siguiente. Si es un paciente diabético hipertenso, lógicamente tendrá que ser unas recomendaciones diferentes al que es solo diabético. O si es que es un paciente diabético con obesidad, las recomendaciones serán completamente diferentes. Entonces, es importante aquí valorar efectivamente al paciente, tanto personal de enfermería, tanto personal médico, y manejarnos los protocolos de forma individualizada y personalizada. Porque tanto en el área de nutrición, si nosotros damos la misma dieta, digamos, del paciente obeso, damos a un paciente que no es obeso, lógicamente mi paciente también va a tener complicaciones. Entonces, es importante aquí, básicamente, el manejo en equipo,
tanto personal de enfermería, personal médico y en este caso el resto de personal de apoyo que somos nutricionistas, que hay el equipo de laboratorio y demás personal que trabajamos dentro del área de salud. Ok. Bueno, con esto, este es un parámetro muy importante que nos ha explicado aquí el doctor, y con esto nuestro paciente mejorará su estilo de vida y no lo volveremos a lo mejor nuevamente a tener aquí con esta clase de complicación. Muchísimas gracias. Realmente una explicación muy clara acerca de la forma, el manejo adecuado y sobre todo recalcar y recordar la importancia de la atención junto con el especialista para que luego a futuro maneje de forma adecuada la alimentación. Yo quiero invitar a todos nuestros estudiantes porque estamos arrancando ya con este proyecto importante que es la reintegración segura a las prácticas de nuestros estudiantes. Así que si tú quieres ver todos los nuevos simuladores, no has tenido la oportunidad todavía como estudiante de la carrera de enfermería, por favor, contáctate con tus docentes, también con el área de coordinación académica, para que pueda coordinar y puedan venir ya a realizar sus prácticas en nuestros laboratorios. Realmente hay 2 nuevos, como habíamos mencionado anteriormente, y esperamos pues que en toda la gestión de nuestras autoridades se continúe creciendo en estos espacios de laboratorio para la formación de nuestros estudiantes. Así que hay una reintegración segura de la que tú puedes formar parte. Comunícate con los docentes, comunícate con el área académica, como menciono, para que puedas venir con todas las medidas de bioseguridad, la capacidad y el número de estudiantes por cada laboratorio limitado, obviamente por las razones de seguridad, y puedes ya venir a realizar las prácticas. Así que les recuerdo la página también www.tbolivariano.edu.es, donde ya puedes contactarte con nosotros y averiguar acerca de los más proyectos que el Instituto Tecnológico Superior tiene. Continuamos con nuestros laboratorios y con nuestra segunda escena y siguiente parte. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestro segundo tema, que es tan importante, como ya les mencioné. Así como ya hablamos de una diabetes, también tenemos de los cuadros de crisis hipertensiva a nuestros pacientes que sufren de presión alta. Y aquí es importante nosotros mantener tener en conocimiento lo que es una crisis hipertensiva. Así como aumenta la presión sistólica diastólica mayor de 120/80, ¿cierto? Que se acompaña en este caso de una presión elevada, nuestro paciente, que va a acompañarse de una crisis hipertensiva, pero no compromete lo que es el estado vital. ¿Qué es, en cambio, una emergencia hipertensiva? La emergencia hipertensiva es cuando incrementan los niveles tanto de presión sistólica y diastólica, pero compromete o puede complicar a nuestro paciente, pone en riesgo la vida de nuestro paciente. Además, es necesario tener que una urgencia hipertensiva es aquella que se puede tratar dentro de las 24 a 48 horas con antihipertensivos orales, ya que no compromete tampoco la vida. En este caso, cuando hablamos de una crisis hipertensiva, estamos mencionando que nuestro paciente es algo agudo, ya que se complicó también, y en este caso nuestro paciente es porque a lo mejor no tomó el día de hoy la medicina que tenía que tomar, o no está ya ingiriendo las dosis adecuadas para poder ayudar a mantener en equilibrio esta situación de presión. En este caso, como vemos, nuestro paciente ya ha llegado, ha ingresado ya a nuestra unidad, ingresó, y ahora voy a solicitar a nuestro personal de enfermería que por favor nos tome la presión, que es lo importante aquí. Recordando las palabras que dijo el doctor, una de las acciones principales y fundamentales en estos pacientes es controlar el nivel de presión en el que se encuentra, ¿ya? Para eso vamos a controlar la presión a este paciente, considerando que los valores normales de la presión oscilan entre los 120/80, pero en este caso vamos a ver con qué nos encontramos, porque es un paciente que está padeciendo una crisis hipertensiva. ¿Ya? Podemos sentir el pulso y procedemos a colocar y vamos a insuflar.
En este caso yo no puedo insuflar hasta 160, que es lo normal, ¿no? Porque es un paciente con una crisis hipertensiva. Quiere decir que me voy a encontrar con valores muy elevados. Nosotros podemos sospechar de que es una crisis hipertensiva por las manifestaciones clínicas de nuestro paciente. El paciente, o el familiar o el paciente puede manifestar un dolor intenso de cabeza. 2, dolor intenso también en el pecho. 3, ansiedad del paciente. Y una de las cosas importantes es de que siempre es necesario preguntarle que si toma medicación o algún antecedente de alguna enfermedad. En este caso, ya conocíamos de que el paciente toma antihipertensivos y que no los tomó el día de hoy, en este caso. Ahora, es importante, como está en una crisis hipertensiva, vamos a bajarle, ¿sí? Y es importante administrar un digitálico, ¿sí? Un medicamento digitálico sublingual. En este caso, vamos a administrar un captopril y luego o capotén, para luego valorar nuevamente la presión y nuestro paciente se encuentra en mejor estado. Ya. Este paciente ahora tiene una presión arterial de 200/180. Entonces voy a continuar con las indicaciones que me indicó de administrar un medicamento, en este caso sublingual. ¿Sí? Señora Mann. Señor, por favor. Tome asiento, por favor. Ya. Se va a colocar esta tabletita debajo de la lengua. Ya, levante. Ya. Recuéstese nomás. Listo. Muy bien. Dentro de esto, como nuestro personal de enfermería nos ha colaborado ayudándonos para la administración de la medicina, lo importante aquí va a ser de que dentro de unos 10 minutitos es necesario nuevamente valorar la presión, conjuntamente para dar el alta a nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, nuevamente le vamos a tomar la presión. Después del tiempo prolongado que el paciente ya en este caso tomó la medicación, ¿no? Se supone que ya debe hacer efecto, ¿ya? Y en este momento vamos a volver a controlar, ¿ya? Vamos a volver a controlar y vamos a verificar en qué estado se encuentra, ¿ya? Si este antihipertensivo hizo efecto, ¿ya? Listo. ¿Ya? Así es, doctor, ya la presión está bajando. Muy bien. Como hemos visto de que la presión está bajando, ya está por llegar a valores normales. No son completamente normales, pero sin embargo mejora su estado del paciente. No podemos darle el alta o mandarlo a nuestro paciente sin las recomendaciones previas de un nutricionista, ya que es necesario en esta enfermedad para que nuestro paciente no vuelva a tener una de estas complicaciones nuevamente. Por favor, doctor. Bueno, de la misma forma que en el anterior paciente con diabetes, en este caso la hipertensión también es una enfermedad crónica. Enfermedad crónica significa que voy a tener durante toda mi vida. Entonces, el manejo nutricional en el caso del paciente con hipertensión va a ser básicamente en el cuidado de alimentos que tengan sodio. Y dentro de esto, lastimosamente, nosotros empezamos a consumir, ya sea por moda, ya sea por la recomendación de algunas personas, diferentes variedades de sales que a la final todas, absolutamente todas, tienen sodio. Entonces, lo principal que nosotros debemos considerar dentro de la alimentación de mi paciente, en este caso, la restricción de sodio. Y
el consumo de sal en este caso en casi nada. En un principio hasta regular prácticamente vamos a suprimir y posterior a una evaluación, de pronto podríamos nosotros trabajar con alguna cantidad pequeña. La siguiente también es importante, 150 miligramos de sodio por porción. ¿Qué más? Si es que mi paciente también tiene sobrepeso, obesidad, tratar de que mi paciente baje de peso. Las dos enfermedades, tanto diabetes como hipertensión, si no son cuidadas a tiempo, pueden progresar y nos pueden llevar a una insuficiencia renal o una insuficiencia renal crónico terminal en el peor de los casos, ¿sí? Y ahí la dieta incluso se va a complicar mucho más. Entonces siempre es mejor incluir más hortalizas, frutas, verduras dentro de mi alimentación. Es también el tratar de hacer actividad física, el tratar de mantenerme en un peso adecuado y esas herramientas que al momento estamos hablando aquí en el programa, les va a servir no solo a ustedes, sino a sus familiares, justamente como un proceso de prevención de estas dos enfermedades que justamente los índices de mortalidad aquí en el país son muy altos y las consecuencias que trae cada una de estas son muy graves. Entonces, lo importante siempre es tratar de hacer actividad física, llevar una alimentación saludable y en el caso de pacientes que ya tengan hipertensión, lógicamente el control de sodio, la reducción de consumo de sal y productos que vayan a tener estos alimentos. Entonces, dentro de esto, embutidos, enlatados, productos comerciales, tratemos de evitar. Tratemos de cocinar lo más natural posible. Utilicemos ajo, cebolla, de pronto culantro, perejil, para saborizar las comidas. Muchas veces nuestros pacientes deciden el dejar la sal, entonces es importante el potenciar sabores, ya sea con orégano, ya sea con perejil, ya sea con culantro, ya sea con todo lo que implique, digamos, todo 100% natural, evitando el uso de productos comerciales y más que todo, siempre llevándose de la asesoría de profesionales, no de la asesoría de la vecina, no de la asesoría de la comadre, que podrá tener mucha predisposición en ayudar, pero de pronto le está dando un consejo que no es el adecuado para su salud. Listo. Entonces nuestro paciente va a ser dado de alta, ¿sí? Ya tiene las recomendaciones del nutricionista y eso es lo más importante para poderle dar a nuestro paciente el alta. Muy amable. Quiero que recuerdes también que el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano te invita a que vivas la experiencia de ser parte de nuestra comunidad. Estamos ubicados en la José Antonio Eguiguren y Bolívar. Los números de teléfono también para las personas que quieran ponerse en contacto con nosotros, el 57 52 45. Síguenos en nuestras redes sociales también como Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, Facebook e Instagram. Estamos prestos a que nos des tus sugerencias y los temas que también quieres tratar en nuestro programa Cuidando tu Salud. Estamos llegando al final de nuestro programa. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos escuchado las recomendaciones y sugerencias del doctor Mario Coronel, también que nos acompañó en nuestro programa en la tarde de hoy, muy claras, muy específicas, sobre todo la importancia de ponerse en contacto con los profesionales para que sean quienes guíen a los pacientes en estos procesos de alimentación. Doctora Jimena, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias al instituto por tomarme en cuenta para este tipo de programas formativos. Muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Moniquita. Muchísimas gracias a todos ustedes también que forman parte y que son muy importantes para todos nosotros. Esperamos poderlos seguir complaciendo en todos los temas que nos piden y todas las sugerencias
que nos dan. Somos el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano y orgullosamente formando profesionales de primera. Una buena noche.